Es muy gracioso ver personas que presumen del sacrificio. Es como que en esta sociedad la gente se pone una medallita por todo el dolor y el sufrimiento que han vivido para estar donde están. Nos sentimos tan indignos del amor de Dios y tan indignos del amor del mundo en general. Nos sentimos tan indignos de recibir abundancia que tenemos que justificar nuestros éxitos. Es como el millonario te dice que ha logrado el éxito porque se ha sacrificado y ha luchado más que nadie y que por eso está donde está. Es una justificación eso. Tío, que has recibido abundancia porque te has aperturado a recibir lo que tú ya eres. Simplemente te has abierto a reconocer tu verdadera esencia. No tienes que justificar tu éxito. Ahora, ¿ha habido compromiso? Sí. ¿Ha habido disposición? Sí. El sacrificio es un autoataque que nos hacemos contra nosotros mismos. No es para presumir. O sea, hay gente que incluso a mí me han llegado a decir, no, es que, Nacho, a mí me gusta luchar, a mí me gusta el sacrificio. Y digo, bueno, eso está muy bien, pero te estás haciendo daño. Es un ataque que te estás haciendo contra ti mismo y ese ataque surge de la culpa. Nos odiamos tanto inconscientemente que pensamos que tenemos que hacernos daño, mutilarnos, machacarnos para ser dignos de algo que merezca la pena. Tú no tienes que hacer nada para ser digno de la abundancia o de recibir un abundante sueldo. No tienes que hacer nada, tú ya eres santo, ya eres digno de eso. Lo que pasa es que te has identificado con la limitación y tú mismo estás bloqueando ese flujo de la abundancia. Entonces, la clave no está en luchar más o en sacrificarse más, porque si no, mira tu entorno, las personas que se están sacrificando y están luchando. ¿Cómo están viviendo? ¿Están logrando realmente lo que tú quieres? Y si lo están logrando, ¿están viviendo realmente la vida que tú quieres? Porque o bien la lucha y el sacrificio te llevan a no lograr lo que quieres, o bien si lo logras te llevará a que tengas ojeras y te encuentres como el culo, ¿vale? Entonces, la filosofía que yo traigo es la de dejar de luchar y empezar a rendirte. Y ojo, no te confundas, porque las personas creen que esta filosofía es de tocarse los huevos y no hacer nada, quedarse tumbado en la cama y dejar ir. No, no, no. No te equivoques. Precisamente la rendición es para aquellas personas que están dispuestas a soportar la incomodidad transitoria. Fíjate lo que te estoy diciendo, porque no te estoy diciendo que el camino vaya a ser fácil. No te estoy diciendo que todo tenga que salir de manera espontánea y sin ningún tipo de resistencias. No, no. O sea, el camino en sí es fácil, pero tú estás lleno de resistencias. Y para poder atravesar esas resistencias, tienes que rendirte. La gente confunde la rendición con abandonar, y es precisamente todo lo contrario. ¿Qué es lo que solemos hacer cuando nos encontramos con incomodidades? Resistirnos. Y cuando nos resistimos a esa incomodidad se acaba convirtiendo en un bloqueo. El camino del dejar ir o la rendición o el dejar de luchar se trata de que esas resistencias, en la medida que aparezcan, nosotros nos rindamos. ¿Qué significa rendirnos? Entregarnos plenamente a esa resistencia hasta que llegue un momento donde se disipe y empecemos a experimentar los estados de conciencia más elevados. La rendición no es irte a otro objetivo o abandonar los objetivos que tienes. No te confundas. Porque la gente cae en esa confusión y sobre todo el que está empezando en el camino espiritual, ¿no? Piensa que la rendición o el dejar ir es... Bueno, pues nada, me quedo tumbado en la cama dejando ir. Yo he caído en esa confusión y eso es una confusión de niveles. Realmente, la filosofía de la rendición, que es lo que vamos a profundizar ahora, es una plena participación en la vida. Tú estás participando, tú estás dando lo mejor de ti, estás dando el máximo, el 100%. La diferencia es que tú no estás controlando el resultado. Es exactamente lo mismo que hace la gente que se sacrifica. Es decir, las mismas acciones, no tienes que cambiar la forma, no tienes que cambiar de acciones, lo que estás cambiando es la intención y la energía con lo que estás actuando. El que lo hace desde el sacrificio piensa que es indigno de recibir abundancia y está actuando desde una carencia constante. En cambio, desde la rendición, estamos rindiéndonos a lo que realmente somos, que es la abundancia, estamos dando lo mejor de nosotros y entonces el camino se nos facilita. Porque estamos apartando las resistencias. La manera de soltar las resistencias es mediante la rendición. Que en última instancia la rendición es permitir que un poder superior guíe tu vida y que no sea la voluntad personal o la voluntad del ego quien lo esté haciendo. Aquel que cree que se está sacrificando y que está luchando es porque en el fondo quiere ser el autor de su propia vida y quiere ser el que asume el mérito de sus propios logros. Si realmente tú quieres atraer objetivos o resultados o dinero de forma más fácil y sin tanto sacrificio, vas a tener que abandonar o renunciar a la satisfacción que extraes del orgullo de decir que te has sacrificado.
Y esto es una afirmación que decía David Hawkins. Dice, si realmente quieres atraer de forma espontánea resultados y sin sacrificio, sin lucha, vas a tener que renunciar a la satisfacción que extraes de presumir de todo lo que te has sacrificado. Porque es que mira a la sociedad. La sociedad presume del daño que se hace para haber logrado todo lo que ha logrado, pero no solo la gente con pocos recursos económicos. O sea, te estoy hablando de personas que son multimillonarias, que han ganado muchísimo dinero y que para justificar su éxito, porque se sienten culpables o se sienten no merecedores, piensan que, que tienen que sacrificarse y entonces lo dicen todo el tiempo. No, es que yo he luchado más que nadie, yo me he sacrificado más que nadie. Repito, lo que están atrayendo simplemente es porque se han permitido conectar con esa parte de ellos. Y nosotros tenemos que rendirnos a nuestra esencia, a la abundancia ilimitada, al ser divino. Tenemos que rendirnos a la voluntad de Dios. Y entonces ahí es donde se experimentan los milagros y se empieza a ver cómo todo va sucediendo de forma espontánea, sin sacrificio, pero con plena entrega. Es que esa es la gran diferencia, hay una sutileza. Hay una sutileza entre lo que es el sacrificio y lo que es una entrega plena y una participación plena. El sacrificio se está afrontando la acción desde niveles carentes de integridad, ya sea desde el orgullo, desde el miedo, desde el deseo. En cambio, desde la entrega se está afrontando desde niveles más elevados, donde no se está buscando ningún tipo de ganancia del mundo, simplemente se está buscando conectar con tu mejor versión y dar lo mejor de ti en esa experiencia. Además, uno de los principios espirituales que nos ayuda en la evolución de la conciencia es soltar las resistencias y dar lo mejor de nosotros y dar el máximo de nosotros, el 100%. Esto lo comparte David en sus libros. Esto es un principio espiritual y te dice, aquel que está dispuesto a soportar la incomodidad transitoria para atravesar la resistencia, a dar lo máximo de sí, que dar lo máximo de ti es en esa acción, da igual cuál, sin etiquetar cuál es más importante ni nada. No, la acción que se te presenta en tu día a día, entregar la resistencia, es decir, rendirte a esa resistencia que está apareciendo, la resistencia de subir contenido, la resistencia de lavar los platos, es soportar esa resistencia, atravesarla y dar lo mejor de ti, el máximo. Y dice, esta es la clave para la evolución espiritual, así como el éxito en el mundo. Y eso es la rendición. Por eso tienes que dejar de luchar y rendirte, no para abandonar tus proyectos ni para abandonar tu propósito de vida, sino para que te dirijas hacia tu propósito desde una energía muchísimo más elevada donde las cosas llegan con muchísima más facilidad. He visto necesario crear este vídeo porque sé que hay mucha confusión, tanto para el que se mete en el camino espiritual como el que vive en la guerra constante. O sea, por un lado tenemos el perfil que presume del sacrificio, que están como un cencerro, literal. Bueno, a mí me ha pasado, ¿no? No, es que estoy todo el día tomando acción masiva, estoy luchando, estoy tal, Dios me recompensa por mi sufrimiento y dices, madre mía, aquí tenemos un problema. Es como literalmente si cojo un puñal y empiezo a apuñalarme el brazo y te digo, mira todas las cicatrices, mira lo puto amo que soy, mira qué guay soy, mira cuánto estoy sangrando. Y dices, tío, no eres el puto amo, estás como una puta cabra. Literal, lo que pasa es que eso se ve, el tema del sacrificio, como algo que no es tan malo, pero no, o sea, es que literal, o sea, sacrificarse es querer hacerse daño a uno mismo. Ahora, después está el otro tipo de perfil, que es el que se mete en el camino espiritual, que no tiene nada de energía masculina, ¿vale? Que le falta desarrollar esa disciplina, ese compromiso, el tomar decisiones, etc. Y entonces empieza a coger la espiritualidad para seguir reafirmando lo que quiere vivir y la facilidad y no salir de su zona de confort. Y entonces te dice, no, ¿para qué tomar acción si este mundo es ilusorio? No, ¿para qué tener objetivos si, total, yo no soy real? No, eso es otra confusión de niveles, ¿vale? Esto no se trata de estar ni en una polaridad ni en la otra, sino en el camino del medio, como enseñaba siempre Buda, ¿vale? Ni hay que tener un exceso de energía masculina que constantemente necesita actuar para reafirmar su valía, ni tenemos que caer en la pasividad de no existe el libre albedrío, por lo tanto, como este mundo no es ilusorio, no hago nada. No, ni una ni la otra. O sea, si tú tienes un exceso de energía masculina, que la energía masculina es todo lo que tiene que ver con ir hacia afuera, la acción, ¿vale? El compromiso, la disciplina, la disposición, etcétera, ¿vale? Si tú tienes un excesivo de energía masculina, lo que tú tienes que empezar a integrar es a parar,
¿vale? Es a respirar, a permitir, a tomar conciencia, a observar desde dónde estás actuando, a mirar un poco y a inspeccionar interiormente. Y si tú tienes un excesivo de energía femenina, precisamente la rendición en tu caso tiene que ser lo contrario a lo que estás haciendo. Es decir, tú tienes que actuar, tienes que marcarte metas, tienes que ser disciplinado, tienes que tener hábitos y tienes que comprometerte con las acciones incómodas, ¿vale? Entonces no hay una manera mejor o peor. ¿Pero de qué trata básicamente la filosofía de la rendición y cómo llevarlo en nuestro día a día? Pues se trata simplemente y únicamente de que en la medida que aparezcan resistencias, en lugar de escapar, en lugar de huir y en lugar de reaccionar, yo me voy a entregar plenamente. ¿Pero qué significa entregarme plenamente? Pues como dice la palabra, entregarme. Permitir que esa resistencia me atraviese. Imagínate que nuestro verdadero ser, que es lo que contiene toda esa abundancia, esa plenitud, etc., se encuentra internamente, ¿vale? Y está obstruido por todos los obstáculos que nosotros hemos ido poniendo y que el ego ha ido poniendo, ¿vale? Lógicamente no lo reconocemos dentro de nosotros porque lo que estamos reconociendo son nuestros miedos, nuestras debilidades, son todas esas resistencias. Y nosotros lo que tenemos que empezar a hacer es a soltar esas resistencias para que el ser que somos y esa esencia vaya surgiendo. Por eso hay momentos donde te puedes sentir súper cohibido y desde estados súper negativos porque está completamente obstruido tu ser. O sea, está completamente ocultado por toda esa negatividad y todas esas resistencias. Por eso David Hawkins decía que el camino de la evolución de la conciencia o el camino espiritual se trataba de soltar las resistencias o los obstáculos internos que impedían que el verdadero ser surgiera. Siempre ponía el mismo ejemplo, se trata de apartar las nubes para que el sol brille por su propia cuenta. El ser siempre está activo en nosotros. Nuestro verdadero potencial siempre está activo. Y hasta que nosotros no conectemos con ese potencial no podremos atraer eso que queremos. Entonces se trata de apartar esos obstáculos. Y la rendición o la entrega es el camino para apartar esos obstáculos. ¿Cómo se apartan esos obstáculos? Pues precisamente cuando aparezcan esas resistencias internas en nuestro día a día, en lugar de huir, de escapar o de reprimir, lo que vamos a hacer es entregarnos. Entregarnos implica permanecer en la incomodidad, permanecer en la resistencia y vivirla en su máxima expresión. Lo que solemos hacer es, ¿me da miedo esta acción? No la hago. Pues no, es todo lo contrario. Si te da miedo esa acción, mantente en la resistencia, mantente en eso que te da miedo. O sea, mantente firme, ahí, presente. Y permite que esa resistencia esté ahí. Sí, se te va a empezar a acelerar el corazón, te vas a empezar a quedar en blanco, lo que sea que te tenga que pasar, pero mantente en esa incomodidad, porque es transitoria. Eso es la entrega, mantenerse en la incomodidad transitoria. La incomodidad se acaba disipando cuando tú te entregas plenamente. Pero si tú a esa incomodidad te resistes y huyes constantemente, la reprimes y te escapas, lógicamente se va a convertir en una incomodidad tan grande que al final se va a convertir en un bloqueo y te vas a paralizar. Por eso es lo que digo, la rendición no tiene nada que ver con lo que la gente te ha contado. La rendición precisamente se trata de soportar esa incomodidad transitoria hasta que se acabe disipando. A medida que aparezcan resistencias y conflictos, que aparentemente son externos, pero que simplemente nos están reflejando los obstáculos internos, es en la medida que podemos liberar. Yo no puedo liberar el miedo si no lo vivo el miedo. O sea, si yo no me enfrento a situaciones que me produzcan miedo, yo no voy a poder liberar el miedo. Yo no puedo liberar el miedo en mi casa tranquilamente comiendo con mi mujer, porque ahí no se está detonando la energía del miedo. Yo tengo que exponerme al miedo para que pueda atravesarlo, para que pueda rendirme. Y entonces desde ahí empezaré a liberarme de ese campo energético que estaba obstruyendo el Ser Supremo. Y cuando empiezo a liberar el miedo, aparece su polaridad contraria, que es la confianza. Y desde la confianza, la fe y la seguridad interna, ¿qué te piensas? ¿Que no vas a traer cosas distintas a tu vida? Por supuesto. Entonces, justamente es todo lo contrario a lo que te han vendido. La rendición no es apatía, no es huir de tus conflictos, es precisamente permanecer en ellos, soportar esa incomodidad y atravesar esa resistencia. Y cuando uno atraviesa la resistencia es cuando precisamente empiezan a llegar las cosas con facilidad. Por eso parece que es difícil el camino, pero no es difícil, simplemente nos resistimos a las incomodidades.
te tienes que dejar de resistir y tienes que rendirte plenamente. Y entonces ahí estarás saliendo del mayor obstáculo que impedía que esos resultados llegasen a tu vida con facilidad. Lo que estamos haciendo es que en todos esos acontecimientos del mundo donde detonan esos conflictos, estamos reconociendo eso que está obstruyendo a nuestro ser. Y precisamente al reconocerlo tenemos que rendirnos para que poco a poco se vayan disipando esas resistencias y nuestro verdadero ser florezca. Y desde ahí todo acaba llegando. Pero es solo mediante la rendición y la entrega absoluta a esas resistencias, a esas incomodidades, que podremos experimentar la gloria. Y esto hablaba David Hawkins, que el último paso para llegar a la gloria infinita de Dios es lo que se le llama la puerta final, que en otras religiones, en la cristiana, por ejemplo, le llaman el juicio final. Y David Hawkins decía que la puerta final, que el curso de milagros también te habla, que te dice que es el último de los juicios, que es soltar el juicio del yo, la identificación con el yo, que es el primer juicio que surge, pues la puerta final se trata de desenmascarar el yo, o sea, disolver al yo, y entonces al disolver al yo, al diminuto yo, ¿vale?, que es la identificación con la ilusión, experimentamos la eternidad y la plenitud. Por eso se decía que Jesús de Nazaret había superado la muerte, porque literalmente había superado la muerte del ego, igual que también lo hizo Buda y también lo hizo el doctor David Hawkins, que es cuando se pasa ya al nivel 1000 o se deja el cuerpo, etcétera. Entonces ellos siempre hablan, bueno, David Hawkins dice que la puerta final o el juicio final se presenta una agonía transitoria. O sea, en ese momento el ego saca todas sus artimañas porque es lo último que le queda. Y se enfrentan en la puerta final a la no existencia, que es el mayor miedo, es el miedo más soterrado, a dejar de existir. Y ahí David Hawkins dice que tienes que tener una devoción absoluta a Dios, porque tienes que entregar en ese instante tu propia vida a Dios. Y que si estás dispuesto a entregar tu propia vida a Dios y atraviesas esa última puerta, podrás experimentar la gloria infinita de Dios o la vida eterna. Pero ¿qué es lo que sucede? Que nos resistimos a esa agonía de la no existencia, a ese sufrimiento y esa incomodidad. Y por lo tanto no vemos la gloria infinita de Dios. Y David Hawkins decía que constantemente nos enfrentamos al juicio final. Porque constantemente nos enfrentamos a esas situaciones incómodas que si nosotros las soportamos, se acabará disipando y podremos experimentar la dicha y el gozo. Por supuesto, no al nivel de la puerta final, porque eso es a gran escala. Eso es como las grandes ligas o la Champions, ¿no? De los grandes avatares que atravesaron la última de las puertas. Pero es que en nuestro día a día, en las pequeñas acciones que nos sacan de nuestra zona de confort, es experimentar una pequeña muerte. Porque estamos atravesando una resistencia, estamos soportando la incomodidad transitoria, que ellos le llaman la agonía transitoria, para una vez soportado eso, se caerán los obstáculos y experimentaremos la dicha. Si yo no hubiese soportado la incomodidad transitoria de empezar a emprender, a día de hoy no estaría disfrutando de la dicha y el gozo que me produce vivir de mi pasión. Si seguro que te ha pasado alguna vez que sales a correr, empiezas a trotar y te empiezas a sentir fatigado. Pero si tú te mantienes corriendo firme, se acaba disipando esa fatiga y el correr sale de manera natural y sin esfuerzo. Eso es producto de haberte rendido plenamente y de haberte entregado plenamente. Y esa es la filosofía que quiero traeros, para que entendáis que no se trata de quedarte tumbado en la cama, irte a meditar al Himalaya. No, es en nuestro día a día. En la medida que aparezcan resistencias, en lugar de huir, de escapar o de evadir el conflicto, voy a ponerlo de frente. Voy a permitir toda la incomodidad que aparezca. No voy a huir, voy a enfrentarlo, voy a atravesarlo. Y en la medida que esté dispuesto a atravesarlo, es en la medida que podré experimentar los regalos de Dios, porque me habré rendido a la voluntad de Dios. Esto es la rendición, la verdadera filosofía de la rendición que puedes llevar en tu día a día y en tu emprendimiento. Por eso he decidido hacer este vídeo, familia, para que nos quitemos las pajas mentales de que el sacrificio es necesario para el éxito y que nos quitemos la paja mental de que la rendición es no hacer nada, ¿vale? Para que llevemos el camino del medio, que en última instancia es la verdadera rendición. Dicho esto, familia, gracias por estar. Quiero recordar que si quieres formar parte del grupo de Emprendedores Conscientes, donde aporto masterclass completamente gratuitas cada mes,
tienes un link en la descripción del vídeo donde te puedes unir al grupo de WhatsApp y ahí cada mes vas a poder disfrutar de masterclass en directo y de un grupo que está comprometido también con la evolución espiritual. Así que nada, familia, gracias por estar y nos vemos en los siguientes vídeos.